vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Amén. Vamos a parar ahí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor. Abrimos tu palabra, Padre, para que ésta pueda hablarnos y que la voz se manifieste a nosotros. Abre nuestros oídos para que podamos recibir la palabra que hoy trae, Señor, y que ésta pueda producir edificación y que pueda producir en nosotros una mejor medida de discípulo, que es lo que tú esperas. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que esto que vamos a leer ahorita, yo estaba haciendo un poco de memoria y no lo he predicado aquí en la iglesia. No dicen, ¿cómo hacer eso si esto es de las primeras cosas que uno predica? Pero venía haciendo mi referencia histórica de los últimos casi 6 años y no lo habíamos predicado. Así que, y esta es la riqueza que nos da la palabra del Señor, poder descubrir el misterio y poder descubrir el valor de lo que vamos a aprender. Entonces dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaban la palabra. Cuando hacen la referencia que les predicaba la palabra, es el mensaje de la voz. Les predicaba la verdad. Jesús llegó otra vez a Capernaum y estaba en casa para seguir enseñando la verdad. Jesús todo el tiempo predicaba conforme a la verdad, predicaba conforme a la palabra. ¿Predicaba para qué? Para liberación de nosotros. ¿Y liberación de qué? De la cautividad de nuestros pensamientos. Para que estos pudieran ser rotos en nosotros, o pudieran desprenderse o desaparecer de nosotros para dar lugar al mensaje de la palabra. Pero miren lo que vamos a ver, qué interesante. Entonces dice, cuando se supo que Jesús estaba en casa, y entendemos que estar en casa es, como lo hemos dicho, en modo discipulado para presentar la palabra, dice, inmediatamente, ¿qué pasó? Se juntaron muchos. ¿Esto es bueno o es malo? Y como la palabra nos revela, se juntaron aquellos a quienes la palabra le llama los muchos. Y recuérdense que los muchos, yo lo diría como lo mencionábamos allá en Jutiapa, donde yo soy, se juntaron los montoneros. Se juntaron inmediatamente aquellos que en su entendimiento, o aquellos quienes son identificados según como ellos testifican, se juntaron aquellos llamados los muchos. Entonces, de tal manera que ya no cabían ni en la puerta. Sin embargo, Jesús de todos modos les predicaba la palabra, porque él a eso había llegado, a predicar la palabra. ¿Para qué? Para que aquel que aún no ha podido escuchar el mensaje y su oído sigue cerrado, pueda abrirse el oído para que deje de ser de los muchos y sea de los pocos. Si cambiamos, mis hermanos, al libro de Lucas, adelantémonos, capítulo 3 y versículo 7. Hoy les voy a dar ahí un par de versículos, muchos. Dice Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, esto lo dice Juan, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira verdadera? Juan está haciendo aquí una referencia de quiénes son los muchos. ¿Y cómo les está diciendo a los muchos? Generación de víboras. Les está diciendo, ustedes lo que están haciendo ahorita es, no quieren hacer un reconocimiento verdadero, lo que quieren es quieren huir de lo que se ha predicado y lo que se está enseñando que va a venir. Y entonces están en modo, sálvese quien pueda, pero en realidad su corazón sigue siendo de multitudes o de muchos. Luego, si cambiamos al libro de Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13, esto es poderoso. Dice Juan 12:13, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vean qué momento tan religioso el que está sucediendo ahí, qué momento tan wow. Todo mundo, ahí viene el Señor, ahí viene el Rey de Reyes, y todos se juntaron para hacer una entrada triunfal.
inclusive así lo he oído yo muchas veces en las prédicas, la entrada triunfal de Jesucristo. Pero ¿quiénes fueron los que participaron de esta entrada triunfal? Las multitudes, los muchos. Y al momento de escuchar el mensaje de Jesucristo, o al momento de decidir, y ya lo predicamos y eso era la voluntad del Padre, pero al momento de poder decir a quién vamos a soltar, a Barrabás o a Jesús, ¿a quiénes eligieron los muchos? A Barrabás. ¿Y dónde estaban estos muchos a la hora de decir, no, es un hombre inocente el que va a morir, es un hombre inocente el que está entregando su vida por nosotros? ¿Y a qué me refiero? Lo que pasa es que las multitudes son aquellos que siguen caminando según la tradición y según la religión, sin entendimiento, haciendo lo que hacen todos, esperando que van a pensar otros o que van a decir otros para ellos asumir una posición o una conducta. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, está hablando de Jesucristo, tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esto es importante. Las multitudes estaban como ovejas que no tienen pastor. No está diciendo que no lo tenían. Sí lo tienen, pero las multitudes no están escuchando el mensaje de la voz. No se dan cuenta que sí hay una palabra, que sí hay un mensaje, que sí el Señor está teniendo cuidado de ellos. Pero estos, por estar en su condición de multitudes, se alejan y rechazan el mensaje vivo, o el mensaje de la palabra, o el mensaje de la voz. Y sé que lo hemos hablado mucho acá en la iglesia. Las multitudes, o el pensamiento de muchos, o el valor de lo que encontramos aquí como los muchos o las multitudes, son aquellos que están en contra de la voluntad de Dios. Son aquellos que siguen ocupándose de su propio deseo. Son aquellos que siguen guardando su vida para las cosas que ellos creen importantes, y no se deciden o no se abandonan en las manos del Padre, no se deciden a buscar a Dios de todo corazón, y siguen teniendo un espíritu, le voy a llamar así, de multitudes. Por eso vemos en el libro de Jueces, esto si quieren no lo busquen, en Jueces capítulo 7, no lo busquen porque habría que leer muchos versículos, nos habla acerca de cómo se da el llamado de Gedeón. Y Gedeón es llamado para hacer una batalla épica, una batalla que se consideraba imposible. No era solo una nación que venía contra ellos, eran varias naciones unidas que venían contra ellos. Y Gedeón es llamado de parte de Dios, y el primer llamado que hace Gedeón para poder enfrentar la batalla, a este primer llamado, responden muchos. ¿Cuántos eran esos muchos que respondieron? 32,000. ¿Y qué le dijo el Señor? No, te vas a quedar con el 1%. Esos 32,000 lo que van a hacer con su condición de multitudes es que si así ganan la batalla, dice el Señor en la palabra, van a decir: nosotros fuimos buenos y nosotros lo logramos hacer porque somos tipazos. Así que no vas a enfrentar la batalla para que la gloria se la lleven ellos y sigan teniendo un corazón de multitudes. Entonces le dice: háblales a los que tienen dudas que se regresen. Y se regresan 22,000. Ahora sí vamos a enfrentar con 10, son muchos todavía. Y los lleva a una prueba, esto lo vamos a predicar otra vez, al río, y se queda con 300. Los muchos que querían enfrentar la batalla, el Señor los redujo a los pocos, a los entendidos, a los discípulos. Y solo 300 enfrentaron esa batalla. Amén. Mateo 22:14 es un verso que lo conocemos mucho. Dice: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Los escogidos, ¿de dónde salen, mis hermanos? De los llamados. Pero son aquellos que escuchan el mensaje de la voz, que escuchan la palabra de Dios y están dispuestos a verdaderamente rendir su vida al Señor para ser de los pocos. Amén. Y un versículo más, Mateo 7:14, este es de mis favoritos. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Hablando el Señor de que hay una puerta ancha por donde se puede ir al pecado y hacer cada quien su propio deseo, una puerta de la perdición, pero hay una puerta angosta. Y dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y quiénes son los que hallan esta puerta? Los pocos. Dice: y pocos son los que la hallan. Porque para hallar esa puerta hay que buscarla, hay que dejar el pensamiento de multitudes, hay que dejar toda
la tradición que tenemos para nosotros decidir en nuestro espíritu, debo buscar al Señor como verdaderamente Él es, debo hacer la búsqueda hasta encontrarlo. Por eso, el camino de los pocos o la puerta angosta solo lo encuentran los pocos, los que hacen de verdad una búsqueda al Señor. Ahora, ¿por qué les hago toda esa referencia? Vamos a regresar a Marcos 2:2. Entonces Jesús llega a Capernaum para predicar y dice: inmediatamente se juntaron los muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, ya les predicaba la palabra. Ahora, ¿saben qué fue lo que pasó en esto? Cuando los muchos llegan a ese lugar a donde Jesús estaba predicando, los pocos ya no pudieron entrar. Y resulta que hay un paralítico que desean llevar a los pies del Señor y no pueden entrar a la casa. ¿Por qué? Por causa de las multitudes. Cuando venimos y meditamos en la palabra, ¿qué pasará hoy con la iglesia? Hablemos de los que estamos congregándonos, si quieren aquí o muchas otras iglesias. ¿Están llegando las multitudes para seguir operando como religión? Y estos están estorbando el camino de los pocos. ¿La iglesia siguen llenas de multitudes o ya están surgiendo los discípulos? ¿O ya están surgiendo los entendidos? Los pocos. Nosotros estamos, cuando hacemos una revisión personal de nuestro testimonio, ¿estamos testificando como multitudes o estamos testificando como pocos? Porque cuando dice que inmediatamente se juntaron, cuando Jesús estaba ahí en la casa, lo primero que pueden decir muchos es: gloria a Dios, el lugar se llenó de la bendición. Espérate. Porque las multitudes que estaban reunidas allí estaban solo, o lo quiero decir así, estaban por religiosidad, pero había unos que estaban ahí solo para acusarle. Y aquellos que verdaderamente querían tener una comunión, aquellos que verdaderamente querían tener un encuentro con el Señor, no podían entrar. Porque la palabra del Señor va dirigida hacia aquellos que deben levantarse como templos, aquellos que deben edificarse, aquellos que deben dejar la condición de caídos y empezar a edificar hasta alcanzar la medida, que en este caso le vamos a llamar la del 30, la que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Entonces la palabra tiene que servir para edificar, para construir, para levantar. Pero no podemos nosotros de alguna manera estar en una condición de multitudes para estorbar a los que son de fe. Entonces estamos leyendo el verso 2, vamos al verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. En el valor bíblico también entendemos los que se hacen uno con el Padre, los unos y los otros. Entonces aquí cuando ese valor lo aplicamos, vinieron aquellos que sí eran discípulos, aquellos que sí eran entendidos, aquellos que habían alcanzado la medida de ser llamados unos con el Padre. Vienen estos y trajeron a un paralítico. ¿Qué es lo que representa el paralítico? Representa aquella persona que está caída, representa aquella persona que no está dando la medida que se espera de él, aquel que todavía no es discípulo, pero que ha reconocido que necesita recibir de parte de Dios la activación para ser edificado. Pero este paralítico, para poder llegar a esa casa, no puede entrar. ¿Por qué causa no puede entrar? Por las multitudes. Porque aquellos que tienen corazón de multitudes, aquellos en quienes opera la contravoz, aquellos quienes solo están escuchando el mensaje para encontrar una manera como decíamos, de contradecir al Señor, de atraparle en sus palabras, una manera de poder cambiar el mensaje, porque estos están ocupando el lugar de los que deben ser de fe. Porque muchos pueden estar como templos caídos, pero no quieren levantarse, quieren seguir en esa condición, porque de alguna manera creen que eso está bien.
porque no ha venido el entendimiento, la revelación de la palabra para que cambiemos nuestra manera de vivir y cambiemos nuestra manera de pensar y entendamos que no hemos sido llamados a ser templos caídos, que no hemos llamados a ser templos a media edificación o media construcción, sino debemos alcanzar la medida que se demanda de nosotros y que el Señor mismo demanda de cada uno de nosotros. Así que hay 4 hombres que se toman a la tarea de llevar a uno que está caído, de llevar a un paralítico hacia el lugar donde se está predicando la palabra del Señor. Porque lo que necesita aquel que está caído o aquel que está derribado es la palabra que lo edifica y que lo levanta. Por eso es que cuando hablamos la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo en este momento, la primera descripción que podemos hacer de la palabra de Dios es que cada vez que la enseñamos estamos profetizando, cada vez que la leemos estamos profetizando, cada vez que transcribimos y meditamos estamos profetizándola. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo lo que la misma palabra dice, que es que esta debe servir para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces, cuando hay uno que está como templo caído, como paralítico, y tiene que ser llevado a donde va a encontrar la edificación, la consolación y la exhortación, no puede por causa de los muchos. ¿Y qué hacen entonces los de fe? Mira, nosotros te quisimos llevar, pero no se puede. Te vamos a poner por aquí porque creemos que cuando el Señor salga, por aquí va a pasar. Y te va a hacer un tu milagrito. Pero miren, el paralítico no necesitaba un milagrito. Y eso es lo importante que tenemos que enfatizar cuando leemos la palabra de Dios. El paralítico necesita el mensaje de la voz. Por eso cuando Jesús le habla al enfermo y le habla al paralítico, quiere decir el mensaje de la voz se haga vivo en ti para que te levantes. No lo piensen como algo instantáneo, ya le hablé, ya se paró, sino que la parábola nos dice, la voz produce el mensaje para que en este haya vida, para que este deje su condición de pensamiento mundano y pueda adoptar, pueda encontrar lugar en él la palabra de Dios y entonces se levante. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como lo dije, no podían entrar por causa de las multitudes. Aquellos que tienen pensamiento de multitudes estorban a los de la fe, estorban a los verdaderos. Aquellos que siguen teniendo pensamiento de tradición estorban a los de la fe y buscan hacer cosas que son en contra de la palabra de Dios. Las multitudes quieren tener un templo precioso que sea ejemplo para todo el mundo de ver lo que hemos logrado, pero los de fe no, quieren tener ellos poder mostrarse como verdaderos templos. Las multitudes quieren tener un lugar donde cada vez que la alabanza empiece a sonar como que fuera un concierto y que sea un sonido así perfecto. Por supuesto hay que hacerlo lo mejor que se puede, pero nuestra congregarnos no puede girar en torno a la música. Como buenos mayordomos, todas las cosas que hagamos, hagámoslas de la mejor manera posible, pero no podemos desviarnos, que a lo que venimos es a escuchar el mensaje de la voz. Y lo vuelvo a repetir, y no es porque yo esté parado aquí predicando, sino lo que el mensaje va a producir en cada uno de nosotros, porque este mensaje no es mío, el mensaje es del Padre. Amén. Entonces era cargado por 4. Es una cuadratura la que se manifiesta ahí. Los de la fe van a poder sobrepasar a las multitudes cuando se cumpla la cuadratura de parte de Dios. ¿Y qué significa la cuadratura? Que ahí está el plan de Dios. ¿Qué significa la cuadratura? Que se ha revelado que la voluntad de Dios está en estos y que esta se va a poner en acción. Para eso es que las cuadraturas se nos revelan a nosotros. Para seguir conociendo el plan y para saber esto es lo que era un misterio y que ahora se ha revelado. Así que aparecen estos 4 y dicen: la palabra tiene que ser llevada para que este deje de ser un templo caído. ¿Y cuál era el inconveniente que tenían? Que la puerta no se podía ingresar por la puerta porque estaba llena de multitudes. ¿Se rindieron? No. Le vamos a pedir al Señor que grabe un audio y te mandamos el audio. Lo que dijeron estos es, verso 4: y como no podían acercarse a él, ¿por causa de qué? De la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
¿Qué cosas estamos dispuestos a hacer para dejar nuestro pensamiento de multitudes? ¿Qué acciones estamos dispuestos a tomar para abandonar nuestro pensamiento de multitudes? Miren, cuando anunciamos que tenemos nuestras células del martes, el discipulado del viernes y la reunión del domingo, ¿qué tantos afanes tienes que dejar para poder conectarte? ¿Qué tantas cosas tienes que dejar para tomar un momento y evitar que el pensamiento de multitudes te impida conectarte para escuchar el mensaje de la voz? Todos tienen una justificación, pero son afanes. Un concepto que a mí siempre hay cosas que pienso y trato de meditarlas, pero escuchaba a una persona decir: oremos para que el Señor tome control de nuestro futuro. ¿Tú de veras quieres que el Señor tome control de tu futuro? Oremos para que el Señor nos muestre qué son las cosas que en el futuro van a suceder. Pero cuando la gente habla de este futuro, está hablando del futuro aquí en la tierra. Mira, lo voy a buscar en la Biblia, porque no lo he buscado todavía. Pero más que nosotros orar para que el Señor tome el control de nuestro futuro, oremos para hacernos espirituales y entonces conectarnos al eterno. Porque al decir la gente: yo quiero que Dios tome control de mi futuro, es que yo quiero que el siguiente año sea mejor que este, quiero vestirme mejor, quiero viajar más, quiero tener más dinero, y empiezan a decir una serie de pensamientos relacionados a los afanes, o sea, a las multitudes. Ocupémonos de hoy buscar al Señor. Ocupémonos de hoy verdaderamente encontrar al Señor y servirle, ser útiles para Él, y que la palabra encuentre cabida en nosotros, y eso nos asegura nuestro lugar en la eternidad. Pero cuando hablamos de que yo quiero tener un buen futuro, estás hablando: yo quiero que este lugar temporal se alargue más de lo normal, y quiero saber que este lugar temporal yo lo voy a pasar bien, y abandonamos el pensamiento de lo eterno. Entonces, como no podían acercarse a él, verso 4, por causa de la multitud descubrieron el techo. Estos rompieron los paradigmas. Es que, dice alguien por ahí, son cosas que he escuchado, no estoy diciéndolo de aquí. Es que si voy a ir a la iglesia, voy a ir bien. Anoche o ayer maltraté a alguien y entonces me siento sucio de pecador, entonces no voy a ir a la iglesia. Pensamiento de multitudes. Es que el COVID, usted anda suelto, no podemos ir a la iglesia. Y uno sin querer mira el Facebook, ya están en la calle todos. Pensamiento de multitudes. Mire, pastor, uno tiene que dar testimonio. Mire, son palabrerías. La gente ya no tiene miedo del COVID, y es bueno que no lo tengamos, porque debemos tener el cuidado necesario que corresponde para no contagiarnos. Pero usan una excusa vana para decir: ¿por qué no seguir buscando al Señor? Y no estoy hablando de venir aquí solamente. ¿Por qué no conectarse? Porque miren, lo que sucede es que muchos dicen: pero mire, pastor, no se preocupe, porque yo en mi casa estoy orando. No están orando, son mentiras. Yo en la casa leo la palabra. Miren, no entro a los discipulados, no llegué los domingos a la iglesia, pero estoy fortalecido porque viera cómo leo la Biblia. No la leen. Perdón, no la leen. Y entonces sucede que cuando hacemos este análisis testimonial de cada uno de nosotros, seguimos teniendo pensamiento de multitudes, y el de la multitud que hace estorba al de la fe, estorba al verdadero. El verdadero no puede presentarse delante del Padre porque el de multitud le tapó la entrada. Y mire lo poderoso que dice aquí en el verso 2 de nuevo: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta. ¿Qué hacen las multitudes? Tapar la puerta para que el verdadero no pueda surgir.
por causa de cuidar nuestros pensamientos y nuestros afanes o nuestra programación mundana, no damos chance ni damos lugar para que el espiritual pueda surgir y pueda ir y conectarse al discipulado, pueda ir y recibir la palabra de Dios. Porque seguimos el pensamiento de multitudes. Pero aquel que sigue deseoso de buscar, aquel que sabe que un simple obstáculo no le puede detener de buscar al Señor, va a encontrar la manera de llegar a donde se está predicando y enseñando el mensaje de la voz. Por eso estos cuatro, esto es poderoso. Estos cuatro al acercarse, dice, y como no podían acercarse por causa de la multitud, verso 4, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos. El lugar está lleno de gente, está lleno de gente, los que hemos explicado que son las multitudes, pero Jesús mira la fe de 4 y responde a la fe de 4, y los demás no tenían fe, no la tenían, porque recuérdense que la fe no es yo confío que las cosas salen bien, no es eso. La fe es que somos espirituales, la fe es que entendemos que ya no debemos operar como naturales, sino como espirituales. Y para ponerlo bien fácil, la fe es aquella donde nuestro carácter en realidad está siendo cambiado por la convicción que la palabra de Dios dice, no por apariencia. Que dejamos de ser los mentirosos porque viene la convicción de la palabra de Dios para que seamos verdaderos. Y esa es una convicción del Espíritu, y por eso dejamos de mentir. El ya no hacer cosas indebidas, porque la convicción de la palabra de Dios viene a nosotros y nos apartamos de lo indebido para hacer lo que Dios llama bueno, y esa convicción en nosotros la hace la operación del Espíritu Santo. Por eso es que debemos ser aquellos templos que unen las operaciones del cielo con la tierra. Debemos ser aquellos que testificamos a Dios de manera verdadera, porque ya no dependemos de las cosas que anhelamos como personas, sino dependemos de lo que la palabra o lo que el Espíritu verdaderamente ha hecho en nosotros. Entonces Jesús, al ver la fe de los 4, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y aquí se desata la operación de las multitudes. Las multitudes estaban esperando un momento para acusar a Jesús. A veces uno está predicando y están esperando un momento para decir: ahí se equivocó el pastor, ya no voy a esa iglesia. A veces estamos esperando donde la alabanza se equivocó, ahí está, se equivocaron. A veces se está presentando el mensaje de la voz, y aquel que tiene pensamiento de multitud solo está esperando el momento para atacar, el momento para saltar y contradecir, no para escuchar y aprender. Y muchos hoy tenemos aún corazón o pensamiento de multitudes. Entonces, cuando Jesús le dice a tus pecados te son perdonados, miren lo que está pasando aquí entonces. Los 4 que llevaron a este hombre allí, por la fe lo llevaron porque sabían y era necesario que se pudiera manifestar la voz en en el que estaba caído. Muchos se esmeran en decir: sí, es que lo que estamos viendo es un gran acto de sanidad. Pero mira, ponlo más allá, más que la sanidad es el acto en el cual aquel que está caído se va a levantar y va a recuperar la condición a la cual ha sido llamado. Ser el que testifica, ser el de la imagen y semejanza, ser el de la complacencia del Padre. Entonces estos que tienen fe no se dejan llevar ni se van a detener porque las multitudes están en contra de ellos. Mira, esta iglesia no va a parar porque los que tienen pensamiento de multitud no se van a conectar. Vamos a seguir. Solo necesitamos la fe de 4.
mensaje del maestro. Así que el mensaje de la voz que sale para este paralítico, para este que está caído, es: tus pecados te son perdonados. Para eso lo llevaron los otros 4 al paralítico. Verso 7. Perdón, estamos en el 5, verso 7, verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban en su interior. Pero miren, cuando dice que lo pensaban en sus corazones, no era que ellos lo estaban murmurando entre ellos, era el común pensamiento que todos tenían dentro de ellos, sin decirlo. Pero este pensaba lo mismo que el otro, y el otro pensaba lo mismo, y todos pensaban lo mismo, sin abrir su boca. Y verso 7: ¿por qué habla este así? Decían. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, desde que Jesús está en esa casa, que lo leímos en el versículo 1, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Les predicaba. No, en el verso 12. Y les predicaba la palabra. Pero ellos estaban buscando una ocasión de acusarle, una ocasión de hacerle caer. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí, les dijo, lo voy a decir en guatemalteco: ¿y ustedes por qué están pensando lo que están pensando? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué tienen pensamiento de acusación? ¿Por qué tienen pensamiento de multitudes? ¿Por qué tienen un pensamiento en el cual hay que poner orden de las cosas y no escucharon toda la palabra que les ha sido enseñada? Luego les dice en el verso 9: porque es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y la confrontación que hace Jesús con ellos es: ustedes se ocupan de acusar, o se ocupan de aquellas cosas que dicen que son indebidas y son incorrectas. Decirle a alguien tus pecados te son perdonados es fácil. Todos aquí sus pecados están perdonados. Pero decirle al paralítico que se levante, ¿eso qué es? Pero el Señor está diciendo aquí que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho. Porque miren, no se trata de que podamos medir el grado de dificultad. Se trata de que lo que la palabra debe producir en cada uno de nosotros es que nos levantemos. La palabra debe producir en cada uno de nosotros edificación. La palabra debe producir en cada uno de nosotros el que dejemos la condición de derrota, la condición de estar en el suelo, y que realmente podamos levantarnos. Pero aquí viene entonces lo que de nuevo como iglesia cuidamos mucho: el discipulado. ¿Qué es más fácil? ¿Producir el discipulado, enseñar el discipulado, o solo predicar el perdón? ¿Qué es más fácil? No, levante su mano, acepte al Señor y ya estuvo. O dar el discipulado. Pero al final nosotros tenemos que estar claros que el llamado del Señor y lo que la voz nos dice a cada uno es que debemos aprender, debemos soltar todo lo que nos ha sido programado en este mundo para conectarnos con la voz y que el discipulado produzca vida en nosotros. De nuevo, los escribas están allí para acusar al Señor. Pero el Señor no está allí para hacer o responder a que los escribas querían o deseaban. Él está ahí para hacer la voluntad del Padre. Él está ahí conectado con los hombres de fe, con los 4 que tenían fe, para cumplir la voluntad de Dios. Y en el verso 10 les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se voltea al paralítico y le dice: a ti te digo. Miren, esto es poderoso. Hasta donde vamos. Por causa de la fe de los 4, Jesús solo le habló al paralítico. Ahora les pregunto, ¿cuántos eran paralíticos ahí? Todos, menos 4, menos 5. Todos.
Pero como dice en el verso 8, y conociendo Jesús que muchos, que aquellos de multitudes, aunque estaban caídos, si Él les daba la palabra, no la iban a recibir. Ya tenían tiempo de estar predicando, sin embargo las multitudes solo estaban esperando un momento para acusarle. Y cuando viene la manifestación gloriosa de Dios, solo se voltea con el paralítico, porque es el único que está dispuesto a escuchar y recibir el mensaje. Y de todos los templos caídos y de todos los paralíticos que están ahí, Jesús se voltea solo con aquel que está dispuesto a escuchar. Y le dice: a ti te digo, a ti el que quieres oír, a ti el que quiere dejar su condición de multitudes, a ti el que de verdad me quiere seguir, a ti el que ya no quiere seguir viviendo una vida lejos de la voluntad de Dios, a ti que ya no quieres seguir en una vida, miserable que este mundo nos da. A ti, le dice Jesucristo, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Ahora sí, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y mire, reconocer la obra que Dios hizo en el paralítico, y se levantaron a glorificar a Dios, pero nadie dijo: yo también quiero dejar mi lecho, yo también quiero lo que éste acaba de recibir. Padre, ¿qué tengo que hacer? O maestro, o rabí, ¿qué tengo que hacer para que yo también deje la condición de paralítico que éste tiene? Porque las multitudes no van a hacer un ejercicio de reconocimiento de su manera de vivir. Siempre están viendo si los demás, o cuáles son los errores, o los problemas, o los pecados de los demás. Pero cuando Jesús le dice entonces a este paralítico: levántate, pero toma tu lecho. El lecho no lo vayas a dejar en el suelo. ¿Por qué? Porque el lecho viene a representar aquel lugar en el cual se posicionaba en su condición de caído. El lecho viene a ser aquel lugar en el que alguien dice: sí, yo trato de agradar a Dios, pero no puedo, así que me quedo aquí en mi esquinita, aquí me quedo en esta silla sentado, aquí me quedo en este pensamiento, aquí me quedo en este entendimiento que yo tengo. Lo que está diciendo es: levántate y cambia tu manera de pensar, levántate y ya no vuelvas a tener disponible aquello que era lo que te daba comodidad mientras estabas caído. Cuando nosotros acá en la iglesia decidimos seguir al Señor, toma tu lecho, para que cuando lo voltees a ver, si lo puedo decir de una manera, no lo encuentres, porque si alguien lo ve, posiblemente se va a ir a poner a ese lugar otra vez. Jesús le dice: levántate, y el lugar en el que tú estabas te daba comodidad, o el lugar que a ti creías que te sostenía mientras estabas caído, levántalo también para que no esté disponible. ¿Sabes por qué? Porque ya no lo vas a necesitar. Cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor y cambiar nuestro pensamiento, tira a la basura el pensamiento anterior, porque ya no lo vas a necesitar. Cuando decidas seguir al Señor, deshazte del otro camino, porque ya no lo vas a necesitar. Levántate, toma tu lecho. Pero ya no debe estar disponible ese lugar en el cual uno dice: no, yo a la semana creo que volví a estar mal y voy a volver a caer, y regreso al lecho en el que estaba. Regreso a ese lugar en el cual yo me posicionaba y que aparentemente me daba seguridad. Regreso a mi pensamiento anterior, regreso a mi manera o mi costumbre anterior. Así que todos en este ejercicio de levantarnos de nuevo como templos, debemos tomar el lecho, para que no esté disponible el lugar que te recuerde, o el lugar donde uno pueda decir: estoy agotado y me voy a rendir aquí de nuevo. No. Muchos siguen al Señor, pero tienen el lecho disponible por si acaso. Muchos quieren servir al Señor, pero el lecho lo dejo por ahí y hasta lo adorno y lo pongo más esponjoso y lo lavo por si acaso.
está diciendo es: no lo dudes, decídete, deja el pensamiento de multitudes y levántate y empieza a avanzar. Que sea renovada la fe en nosotros para avanzar como espirituales y ya no volver a las cosas que hacíamos antes, aquellas cosas que tú creías que te daban cierta tranquilidad. Ya no regreses a ellas. Aquellos pensamientos que nos daban cierto conformismo o que nos podían consolar en ciertos momentos, que ya estos no estén disponibles, que ahora lo único que esté disponible para que nosotros podamos mantenernos en el camino sea la palabra de Dios. Así que debemos dejar nuestro pensamiento de multitudes, levantarnos, tomar el hecho y caminar hacia el llamado que el Señor nos ha dado para dejar las multitudes y ser de los pocos y ser de los escogidos. Amén. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Pongámonos de pie, acompáñenme todos y pongámonos de pie. Si nosotros no tenemos comunión con la palabra de Dios, si no damos lugar a la palabra de Dios, no vas a distinguir a las multitudes y estas van a estorbar nuestro camino. El pensamiento de multitud solo se va a poner para impedir que nosotros podamos en realidad avanzar como espirituales. Las multitudes o el pensamiento de multitudes va a cerrar la puerta para que tú y yo no podamos llegar a donde está el discipulado, llegar a donde está la enseñanza, llegar y recibir la palabra. Por eso debemos ser aquellos esforzados y valientes y hacer las cosas fuera de lo que este mundo pide para llegar a los pies del Maestro. Por eso debemos buscar al Señor como espirituales, romper los esquemas que esta tierra nos ha llenado, romper los paradigmas que se han grabado en nosotros para ser verdaderamente aquellos que por medio del Espíritu le busquemos al Señor, porque Dios es Espíritu y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando tú empieces a trabajar en ser ese que pueda producir el fruto del Espíritu, las multitudes no van a estorbarte para tener una verdadera comunión con Dios. Así que cerremos nuestros ojos y acompáñame a orar al Señor. Amado Padre Celestial, en tu nombre estamos reunidos porque reconocemos en ti a nuestro Creador y a nuestro Señor. Reconocemos en ti a la voz que ha dado lugar a su palabra para que nosotros podamos encontrar en ella el camino. A la voz que transmite el mensaje para que nosotros podamos verdaderamente ser aquellos que son llamados los pocos, ser aquellos que son llamados los discípulos, ser aquellos que son llamados los hijos, y dejar nuestra condición de multitudes. Señor, queremos pedirte y rogarte que tu Espíritu, Señor, active en nosotros el entendimiento del mensaje de la voz, para que podamos, Señor, dejar la condición de templos caídos y levantarnos para ser aquellos templos, aquellas iglesias, aquellos cristianos, Señor, que verdaderamente tienen comunión contigo, Señor. Que cada vez que la palabra pueda llegar a nosotros, podamos tomar la porción como que fuera pan, como alimento, Señor, para que podamos crecer, para edificar, Señor, para que nos posicionemos, Señor, delante de ti y que la palabra pueda producir verdad en nosotros. Señor, perdónanos, porque aún, Señor, hay en nosotros pensamientos, actitudes que a ti no te agradan, Señor. Y que tu palabra pueda producir en nosotros el lavamiento de estas, para que podamos ser verdaderos en ti, Señor.
espirituales para verdaderamente ser uno contigo, Señor. Haznos dignos de ti, Señor. Envía tu palabra, Señor, hacia nosotros y abre nuestro oído para que ésta pueda producir vida. Y que nada pueda, Señor, apartarnos de ti, y que nada pueda separarnos de ti, Señor. Y que dejemos de hacer lo que todo este mundo espera para hacer aquello que tú esperas de nosotros. Pero queremos ser aquellos, Señor, y por eso nos disponemos delante de ti, los que escuchan el mensaje de la voz. Queremos ser aquellos que escuchen el mensaje. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y dirige tu camino hacia la casa, hacia lo eterno, hacia el templo. Que nuestra vista, Señor, sea recobrada y recuperada para enfocarla hacia el oriente, Señor, hacia el lugar donde tú estás. Señor, gracias por el llamado que nos has hecho como iglesia y como congregación, porque nos has dado un propósito. Y danos la fuerza y el entendimiento, Señor, para seguir avanzando en ese propósito, para seguir avanzando en ese llamado, Señor. Que las multitudes no puedan producir nada sobre esta obra, sino que nosotros podamos imponernos sobre ese pensamiento y alcanzar, Señor, la medida que tú de nosotros, según el plan divino, Señor, has puesto, Padre. Que nada nos detenga y que nada nos estorbe, sino que podamos, como esforzados y valientes, tener apertura de nuestros ojos para dirigirnos, Señor, hacia el lugar al que tú nos llevas. Gracias, amado Padre Celestial, por tu amor y por tu palabra. Señor, gracias por aquellos que desean reconciliar delante de ti, y por aquellos que desean, Señor, por primera vez confesarte a ti como Dios y como Señor. Que tu palabra venga, les alimente, les fortalezca y les revele el misterio de quién eres tú, Señor, para que puedan levantarse, dejar su lecho y avanzar. Gracias, amado Padre Celestial, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Thank you.